vamos a comenzar con el curso de Teología de la Reforma, los cuales vamos a empezar con la lección número 3, Sola Escritura. Antes de empezar, siempre es bueno un poquito recordar que el curso que llevamos es qué pensamientos bíblicos han hecho o han movido a que ocurriera la Reforma Protestante. Como bien sabemos, la Reforma Protestante empezó o se manifestó, diremos así, en 1517, en el siglo XVI, ¿no? Un 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, ¿no? Fue el que clavó las 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, ¿no? En Alemania. Ese hecho fue el punto que manifestó la Reforma Protestante y que motivó pues un cambio grande, ¿no? En la historia de la Iglesia. Precisamente este 31 de octubre vamos a celebrar 500 años de ese hecho, ¿no? Entonces, uno de los puntos básicos de esta reforma fue la sola escritura, es decir, lo que movió al movimiento de la reforma era la autoridad de la palabra de Dios, ¿ok? La autoridad de la palabra de Dios. Lamentablemente en ese tiempo la Iglesia Católica se había alejado, había tomado distancia de la palabra de Dios en cuanto a la salvación, por ejemplo, ¿no? Ellos ponían la tradición de la Iglesia o los edictos del Papa, lo ponían igual o superior a la palabra de Dios. Entonces, como que Martín Lutero, ¿no? Al escudriñar las Escrituras, él entendió de que lo que él descubría en la palabra de Dios no se cumplía en los mandatos de la Iglesia Católica. Entonces, por eso, uno de los puntos importantes del movimiento de la Reforma fue la autoridad de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, quiero decirles, antes de llevar esta clase, es que vamos a tocar algunos puntos un poquito, ¿cómo le podríamos decir? Abstractos, si valga así la palabra. Estaba comentando aquí con el pastor Scott de que esta clase un poquito que no me gusta, en el sentido de que vamos a hablar de cosas, de movimientos que han cuestionado la autoridad de la palabra de Dios. Y yo podría entender de que, bueno, personas no creyentes, ¿no? Gente escéptica podría cuestionar la palabra de Dios, pero no es así, sino que también hay gente cristiana que indirectamente están cuestionando la palabra de Dios. Y eso vamos a ver a lo largo de toda esta lección. Entonces, primero lo que vamos a ver es que la Biblia, nosotros tenemos que partir de aquí, que la Biblia es la única autoridad absoluta en todo asunto de creencia y conducta. ¿Ya? Nosotros debemos partir de allí. Para nosotros los cristianos, la Biblia, la palabra de Dios, es la única autoridad absoluta en todo asunto de creencia y conducta. Es decir, que cualquier mandato, cualquier disposición que se pueda hacer, si no tiene la base de la palabra de Dios, si no está sustentado en la palabra de Dios, si no está fundamentado en la palabra de Dios, entonces no tiene autoridad. Nosotros hemos confesado, reconocer que la Biblia es la palabra de Dios y es la autoridad para todo asunto de fe y para cualquier conducta en nuestra vida. Amén, hermanos. Entonces de ahí debemos partir para ver esta lección de hoy día.
Bien, vamos a ver ahora algunas razones para fundamentar en la sola Escritura. ¿Por qué la sola Escritura? Primero, vamos a ver que la Biblia es la palabra de Dios revelada e inspirada por Él. ¿Okay? Lo que nosotros tenemos que reconocer es que en la palabra de Dios, en la Biblia es la palabra de Dios. No que contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Que ha sido revelada por Él y ha sido inspirada por Él. ¿Okay? Si sabemos muy bien nosotros que la palabra de Dios ha sido escrita por una diversidad de autores, de hombres que han tenido diferentes culturas, que han tenido diferentes caracteres, ¿no? Tenían de repente diferentes costumbres, pero ellos han recibido por revelación y por inspiración de Dios para escribir la palabra de Dios. ¿Ya? Por eso la palabra de Dios es una unidad. Si nosotros leemos el canon completo de la palabra de Dios, vamos a ver que es una unidad, no hay contradicción entre ellos, no se puede contradecir la palabra de Dios. La palabra de Dios es una unidad y se ha escrito a lo largo de un tiempo de años, ¿no? En diversas épocas, pero ahí vemos que la Biblia es única y por eso reconocemos que es palabra de Dios, que lo ha revelado Dios en forma sobrenatural y fue inspirado por Él, ¿no? Y utilizó diversos hombres para que pueda ser escrita. Aceptamos y entendemos el carácter divino de las Escrituras por razón del testimonio que Dios mismo da en la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia, descubrimos el testimonio de Dios mismo en su revelación, ¿correcto? Bien, vamos a ver algunas perfecciones de la palabra de Dios, algunas percepciones, ¿no? Perfecciones. Por ejemplo, su autoridad. ¿Ya? Lo primero que podemos saber es que la Biblia tiene autoridad. ¿Ya? Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces sus criaturas deben someterse incuestionable y absolutamente a todo lo que enseña o manda. Por eso es muy importante que nosotros los cristianos debemos estudiar, debemos conocer, debemos redarguir, debemos escudriñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa palabra de Dios, ¿no? Nos enseña su voluntad, nos revela su voluntad, y nosotros como creyentes, como sus criaturas, debemos, ¿qué cosa? Someternos a lo que dice la palabra de Dios. No debemos cuestionarla, sino debemos aceptarla, someternos absolutamente a todo lo que enseña o manda. ¿Está claro, queridos hermanos? Entonces, por eso es muy importante. Cuando hay una persona que está predicando la palabra de Dios, ustedes tienen que corroborar, ¿no?, con la misma palabra de Dios lo que ustedes están escuchando, ¿no? Porque si no, pues se les puede engañar, ¿no? Se les puede sorprender, pero por eso es muy importante siempre que debemos conocer la palabra de Dios. Ahora, el hombre con su intelecto debe entenderla, pero no tiene derecho a juzgarla. ¿Ok? Debe recibir como cierto todo lo que dice. Deben ser correctamente interpretadas por la Biblia misma. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del hombre con su intelecto, estamos hablando que también tiene que tener, ¿cómo se llama?, la acción del Espíritu Santo para que podamos entender la palabra de Dios, para que pueda encender, iluminar nuestro intelecto, para que podamos entenderla, pero no tenemos derecho a juzgar la palabra de Dios. Y por fe debemos recibir como cierto todo lo que dice, ¿no? Todo lo que dice. Y debe ser correctamente interpretado por la Biblia misma. La pregunta es, ¿nosotros estudiamos la palabra de Dios o solamente leemos la palabra de Dios? Lo que deberíamos hacer es escudriñar la palabra de Dios.
porque esa es la fuente de la fe. Es la fuente de la fe. Por eso es muy importante que en nuestras iglesias podamos crear grupos, ¿no es cierto?, de estudios bíblicos, porque al poder indagar, escudriñar la palabra de Dios, vamos a poder conocer la voluntad de Dios y obviamente vamos a también a admirar su autoridad, la autoridad que tiene la palabra de Dios. Los profetas esperaban la obediencia de los creyentes porque hablaban bajo la fórmula así dice el Señor. ¿Ok? Si nosotros leemos en el Antiguo Testamento, ¿no?, en varios libros de la Biblia, los profetas decían, no decían, bueno, yo estoy diciendo esto, no, sino ellos hablaban lo que recibían del Señor. Por eso así decían, así dice el Señor. O sea, dando a entender que no es lo que yo digo, sino es lo que dice el Señor, lo que dice Dios. ¿Ok? El Señor Jesús también, con sus apóstoles, hicieron uso de la palabra con absoluta seguridad y autoridad. Nuestro Señor Jesucristo también nos da el ejemplo, junto con sus apóstoles, ¿no?, de recibir la palabra de Dios con autoridad, y lo recibían y lo enseñaban con absoluta seguridad y autoridad. Vamos a ver Juan 10, 34 y 35, si alguien tuviera la bondad de la lectura, por favor. Juan 10, 34, 35. Si alguien pudiera dar lectura, por favor. Juan 10, 34 y 35. ¿Y acaso, respondió Jesús, no está escrito en tu ley? Yo he dicho que ustedes son dioses. Y Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra, y la escritura no puede ser quebrantada. Amén. Entonces, Jesús mismo habla acerca de la autoridad de la palabra de Dios. ¿Ok? Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, hablaba con absoluta seguridad y con autoridad. Hicieron uso de la palabra de Dios. Lucas 24, 27, por favor, hermano Lisván, si tuviera la bondad. Lucas 24, 27. Sí, 27 nomás. Partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. Gracias, hermano. Entonces ahí es el contexto, es cuando estaban con los discípulos con camino a Emaús, ¿no es cierto? En todo el camino, en todo el trayecto, Jesús hablaba a estos dos discípulos, le hablaba de toda la Biblia, desde Moisés, ¿no?, de todas las Sagradas Escrituras, hablaban todo lo que hablaban de él mismo. Entonces, el Señor Jesús hacía uso de la palabra con absoluta seguridad. Hechos 15, 16 al 18. Hechos 15, del 16 al 18. Después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David, reedificaré sus ruinas y la restauraré, para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas, conocidas desde tiempos antiguos. Ok, Hechos 15, hermana, ¿sí? 16 al 18. Ah, ya, gracias. Muy bien, bueno, entonces, vemos pues entonces en estos pasajes cómo el Señor Jesús, también sus apóstoles, hacían uso de la palabra con absoluta seguridad y autoridad, ¿ya? Entonces, una primera perfección de la palabra de Dios es su autoridad, ¿ok? Es su autoridad. Ahora vamos a ver también acerca de su claridad, ¿ok? La claridad de la palabra de Dios. Los autores bíblicos escribían con la seguridad de ser entendidos. Ya cuando escribían las personas, ¿no?, recibían la revelación de Dios, escribían con esa seguridad de ser entendidos. Es 2 de Timoteo 2:7, por favor.
Voy a buscar en la Biblia un ratito. Segunda de Timoteo 2:7. Segunda de Timoteo 2:7, por favor. ¿Ah? Muy bien. Vamos a ver. Gracias. Considera, dice, lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces los que escribían tenían la seguridad pues de que las personas que van a leer van a entender la revelación. Según de Corintios 1:13 indica que porque no les escribimos nada que no pudieran leer y entender, y espero que al final puedan comprenderlo todo. Entonces, claro, esta Biblia o esta revelación ha sido revelada especialmente para el hombre. Pero ¿qué pasa? El hombre natural, ¿no? El hombre natural que está muerto espiritualmente, obviamente no va a poder entender esta palabra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene el entendimiento entenebrecido, fruto de la corrupción del pecado y fruto pues del pecado original. Obviamente cuando el Espíritu Santo viene al hombre redimido, entonces el Espíritu Santo se encarga de iluminar, de revelar esta palabra de Dios para que podamos entender. Entonces no es que no puede haber un creyente que no entienda la palabra de Dios. ¿Ok? No puede haber. ¿Ok? Entonces por eso los autores bíblicos escribían con la seguridad de ser entendidos. Y obviamente, hermanos, la palabra de Dios es completa. La palabra de Dios es completa. ¿En qué sentido? En el sentido de que ahí encontramos, por ejemplo, el propósito para nuestra vida. Ahí encontramos, por ejemplo, la voluntad de Dios con respecto a muchos aspectos de nuestra vida. Ahí podemos encontrar también, o nos pueden ayudar a tomar decisiones con respecto cumpliendo con la voluntad de Dios. Entonces la palabra de Dios, hasta donde ha sido revelada, es completa, no necesita ser aumentada, ¿no? Ni tampoco disminuida, porque lo que ha revelado Dios hasta este momento es suficiente para el hombre. La pregunta es, ¿cuánto de nosotros conocemos la palabra de Dios? ¿Cuánto de nosotros realmente estamos disfrutando de esa bendición, de esa gracia divina, diríamos así, de ese medio de gracia que es la palabra de Dios? Es un libro maravilloso. Es un libro maravilloso. Mucha gente ha querido cuestionar la autoridad de la palabra de Dios. Mucha gente ha querido destruir la Biblia por muchos años, pero no ha sido posible. Porque en la palabra de Dios nosotros encontramos el sentido de nuestra vida. Encontramos la revelación de Dios para el hombre. Mucha gente quiere buscar el mensaje de Dios. Muchos quieren encontrar la voluntad de Dios, pero no van a la Biblia. No recurren a la Biblia, ¿no? Entonces eso es algo muy interesante. Ahora, el carácter de Dios elimina toda literatura confusa. ¿Ok? Especialmente cuando se trata de instruir para vida. ¿Ok? Eso es algo muy interesante. Entonces estamos viendo algunas perfecciones de la palabra de Dios. Primero, su autoridad. Segundo, su claridad. Y tercero, ahora vamos a ver lo que estaba hablando yo ahora, su suficiencia. En 2 Timoteo 3, 14 al 17, vamos a ver en 2 de Timoteo 3, 14 al 17 dice: tú por tu parte persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido,
Tú desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es suficiente para el hombre. Es útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir. Todo lo que necesitamos como hombres está dado ya en la palabra de Dios, ¿no? Por eso nos dice que en 2 Timoteo 3, 14 al 17 nos dice que la Biblia es suficiente para asuntos de fe y práctica delante de Dios. ¿Okay? Todo lo que ya está revelado, Dios ya lo reveló, ya no va a decir más. Todo lo que el hombre necesita saber en cuanto a su salvación, en cuanto a su práctica, en cuanto a su conducta, Dios ya lo ha revelado en la palabra de Dios y es suficiente, ya no hay más. También vamos a ver cuál es la finalidad, una perfección de la palabra de Dios es su finalidad. Y la finalidad de la Biblia es ¿cuál? La salvación del hombre. Y el personaje central de la Biblia es Jesucristo. Amén. Entonces, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vamos a ver que el mensaje de la salvación está siendo anunciado. Y ese es el hilo, ¿no?, por el cual pasan los 66 libros. Ese es el hilo que pasa por los 66 libros para poder entender la finalidad de la palabra de Dios. Cuando alguien dice, ¿cuál es entonces la finalidad de la palabra de Dios? Es pues la salvación o el destino eterno del hombre. Y el personaje central de esta palabra de Dios viene a ser el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo está desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está el personaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la finalidad, ¿no? Por eso, si vemos Lucas 24, 27, Lucas 24, lo que acabamos de leer de Jesús con los discípulos de Emaús, Lucas 24, el verso 27, dice: y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de la Escritura que hablaban de él, o sea, de Jesús. El mismo Señor Jesucristo, a estos discípulos de Emaús que estaban yendo medio desalentados por los sucesos que habían ocurrido, Él empezó a explicarles durante todo el camino a ellos y empezó a hablar la Biblia o las Sagradas Escrituras desde Moisés, y todos los profetas empezó a hablar todo lo que hablaban de Él. Por eso el personaje central de la palabra de Dios viene a ser el Señor Jesucristo. Vamos a ver el versículo 44. El versículo 44 dice: luego les dijo, lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, ¿ok?, en los profetas y en los salmos. Personaje central de la palabra de Dios, el Señor Jesucristo. ¿Ya? Juan 5:39, vamos a ver más la palabra de Dios. Juan, ¿sí? Léalo por favor. Ustedes escudriñan las Escrituras, porque les parece que en ellas tienen vida eterna, y son ellas las que les dan testimonio de mí. Exacto. Eso estaba hablando a los fariseos, ¿no? Y ustedes creen que ahí la vida eterna está en las Escrituras, perfecto, pero esas Escrituras hablan de mí, ¿no? El mismo Señor Jesucristo. Gálatas 4, 4, 5. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a Cristo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Gracias, hermano. Entonces, el tema central de la palabra de Dios es el destino eterno del hombre, la salvación del hombre, y el personaje central de la palabra de Dios es el Señor Jesucristo. Bien, ahora vamos a ver un poquito acerca de la realidad del ser humano. Primero, tenemos que entender que el ser humano, nosotros somos criatura.
¿Qué cosa es criatura? ¿Cuál es la definición de la palabra criatura? Exacto, ¿no? Que somos producto de una creación, ¿sí? Que alguien nos ha creado, eso es criatura. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros somos criatura, creación de Dios, ¿no? Entonces la mente humana no es capaz ni de descubrir ni de comprender por qué el hombre es finito, ¿ya? Eso es lo que a veces el hombre natural es, pues, no puede entender eso, ¿no? No entiende que somos criatura, que somos fruto de una creación, sino piensa que somos fruto de un movimiento aleatorio, ¿no es cierto? De la casualidad, ¿no es cierto? No, nosotros somos creación de un ser superior, de un Dios. Por eso la mente humana no es capaz ni de descubrir ni de comprender, porque el hombre es finito. A veces yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, llevábamos un curso que se llamaba Materialismo Dialéctico e Histórico, ¿no? Ese es un curso obligatorio de cultura general que nos obligaban a llevar. Y dicho sea de paso, he llevado 2 veces este curso, ya para aprender mejor, porque siempre había un poco con el profesor teníamos un poco no solo yo, sino también había otro grupo de estudiantes que, bueno, conversábamos y discutíamos sobre estos asuntos, y él decía, preséntenme a Dios, ¿no? Y yo voy a creer, ¿no? Preséntenme a Dios y yo voy a creer. Y obviamente, pues como una criatura, ¿no? No puedes presentarse ante la gloria de Dios. Desaparece. Somos como un granito de arena de la playa, ¿no? Ante la inmensidad de la gloria de Dios. Nuestra mente no está capacitada en este momento para poder recibir la concepción, la presencia de ese Dios grande, poderoso. Simplemente desaparecemos, no tenemos esa capacidad. Por eso Moisés, cuando está en el monte Sinaí, no logró ver a Dios. Solo vio, dice, un resplandor nada más de él. Porque si él ve a Dios, desaparece. Y ese es el hecho. Que nosotros, la realidad nuestra es que nosotros somos criatura. Nuestra mente no es capaz ni de descubrir ni de comprender, porque el hombre es un ser finito. ¿Ok? Somos un ser finito. Y no solo que somos un ser finito, sino también somos pecadores. ¿Ok? El hombre pecador tiene una mente desviada que no le corresponde juzgar la doctrina y la práctica bíblica. ¿Ok? Eso también tenemos que entender, que no solamente somos criatura, sino también somos pecadores, porque estamos inclinados a hacer el mal por la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Y no nos corresponde, pues, juzgar, ¿no?, la doctrina y la práctica bíblica, ¿no? Entonces ahí les estoy dejando una serie de pasajes bíblicos, ¿no?, que hablan acerca de esta situación del hombre pecador. Ahora, la voluntad pecaminosa del hombre no puede ni querer ni apreciar lo bueno, ¿no? No solamente no puede hacer las cosas, está incapacitado de hacer cosas buenas delante de Dios, sino que tampoco lo puede entender. No tiene la capacidad para poder entender. Y no puede ni siquiera apreciar lo bueno. Entonces, eso es lo que pasa con nosotros, los hombres, la realidad del hombre humano. Ahora, vamos a ver lo que pasa cuando esta norma no es aceptada. Es decir, cuando todo lo que estamos hablando no es aceptada. Primero, por ejemplo, vamos a tener, por ejemplo, que el catolicismo, el problema del catolicismo es que sustituyó, ¿no?, o lo puso al igual, a un nivel igual a la palabra de Dios en cuanto a la autoridad. La Iglesia Católica, muchas veces la tradición estuvo por encima de la palabra de Dios, ¿ya? Y ese es el problema, pues. Ese es el problema.
Cuando hay personas que no entienden acerca de la condición de humanos que somos y no entendemos la autoridad de la Biblia, entonces podemos caer en lo que cayó el catolicismo, en pretender dar igual autoridad a la Biblia que con la tradición. Y muchas veces la tradición está encima de la palabra de Dios, los católicos. El pentecostalismo ya también, el movimiento pentecostal ya también puso la experiencia por encima de la palabra de Dios. ¿Ya? La experiencia, el emocionalismo, todas estas cosas, ¿no? Que Dios me habló esta mañana, ¿no? Que tengo una revelación ahorita, que Dios me está hablando una revelación, ¿no? Todas estas cosas es fruto de la experiencia y a veces esto pone por encima de la palabra de Dios. Y finalmente el liberalismo, que pone a la razón humana, a la lógica humana, por encima de la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, esas son las consecuencias cuando no se tiene a la palabra de Dios como la única autoridad y cuando no reconocemos nuestra situación ante Dios, que somos criatura, que somos pecadores y en esa condición no podemos atrevernos a juzgar la palabra de Dios. Y cuando no reconocemos eso, caemos en esto, en bajar de nivel a la autoridad de la Biblia y poner otras cosas por encima de ella, como el catolicismo lo pone la tradición, el pentecostalismo pone la experiencia y el liberalismo lo pone la razón humana por encima de la palabra de Dios. Bien, ahora la autoridad de las Sagradas Escrituras. Desde hace mucho tiempo el cristianismo ha defendido la autoridad de la Biblia contra quienes lo criticaban o la negaban. Esto no es la primera vez. Durante toda la historia de la Iglesia, muchas personas y muchos movimientos han querido desconocer la autoridad de la Biblia. ¿Okay? Y la Iglesia siempre ha estado defendiendo, el cristianismo ha estado defendiendo la autoridad de la Biblia. Ahora, como yo les decía, ¿no? Es muy triste, ¿no? Que en estos tiempos modernos, quienes critican ahora la palabra de Dios, no son las personas no creyentes, ahora son personas creyentes, que ahorita están entrando a cuestionar la autoridad de la palabra de Dios. ¿Ya? Eso vamos a ver más adelante. Por ejemplo, se defendió ante el descrédito de los católicos en favor de la tradición. Muchos de los católicos ponían pues a la tradición, ¿no? Por encima de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que siempre nosotros hemos defendido. Ahora vamos a ver a este señor Wilhelm Hermann, ¿no? Wilhelm Hermann, que es un alemán, que afirma que la inspiración, él afirmó, y es un teólogo, es teólogo cristiano, afirma que la inspiración divina de la Biblia ya no se acepta entre los teólogos. ¿Ya? Actualmente es imposible conservar, dice, la doctrina de la inspiración divina e infalibilidad de la Biblia. Ya están empezando a cuestionar, ¿no? La inspiración divina de la palabra de Dios y su infalibilidad, ¿no? Ya él decía que ya la inspiración divina de la Biblia ya no se puede aceptar entre los teólogos modernos. Este señor Wilhelm Hermann, ¿no? Entonces, y ahora vamos a ver los argumentos de la tradición crítica. La tradición crítica es un movimiento que ha aparecido, ¿no? entre el mundo de los teólogos, ¿no? De los siglos anteriores, en el cual empezaron a poder criticar la palabra de Dios, a poder cuestionar la autoridad divina y la inspiración divina de la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, la inspiración divina de la Biblia entra en conflicto con las conclusiones de la investigación histórica y crítica de los últimos siglos. Ellos planteaban eso, ¿no? Que la ciencia, a medida que la ciencia avanzaba, ¿no? La investigación histórica y todo esto y la crítica de los últimos siglos llegaban a la conclusión, ¿no? De que habría un conflicto con la inspiración divina. ¿Ya? Eso es algo que tenemos que prestar mucha atención, queridos hermanos, ¿no? En el siglo XVIII, siglo XIX, ¿no?
ha habido movimientos dentro de los teólogos, que habían teólogos que empezaban a tener un conflicto, dice, entre la inspiración divina junto con las nuevas conclusiones de las investigaciones históricas y críticas de los últimos siglos. O sea, no podían, ¿cómo se llama?, tener congruencia, la inspiración divina con los últimos adelantos, descubrimientos, conclusiones de las investigaciones históricas y críticas de los últimos siglos. La identificación de la Escritura Santa con la Palabra de Dios excluye la posibilidad de una fe cristiana viva y personal. Ya empezaban a cuestionar, por ejemplo, de que la identificación de la palabra no tiene nada que ver con una posibilidad de una experiencia personal. ¿Ok? O sea, tratan de que la Biblia sea algo impersonal. ¿Ok? Que no tiene nada que ver con la experiencia personal. Simplemente es, como quien dice, un relato, ¿no? Relatos, letras, pero que no puede tener la posibilidad de que haya una fe viva, personal, una fe cristiana viva y personal. Estaban empezando a cuestionar esto, ¿no? El efecto de estos argumentos ha sido considerable y las consecuencias se sienten hoy. Sí, hermanos. Ahorita, por eso es muy importante, vuelvo a recalcar, la importancia de que nosotros tenemos que estar siempre apegados a la palabra de Dios. ¿Ok? Porque van a haber muchos movimientos teológicos que van a empezar a criticar, ¿no? Van a empezar a cuestionar la autoridad divina de la palabra de Dios, su infalibilidad, su inspiración. Hasta están diciendo que no hay congruencia con los nuevos adelantos, descubrimientos científicos de la historia de hoy, del desarrollo de la ciencia. No hay una congruencia con la palabra de Dios. Entonces, estas cosas tenemos que tomar en cuenta. Cualquiera que rechaza la tradición crítica recibe el apodo de fundamentalista, de ciego y voluntario. Cualquiera que nosotros, por ejemplo, nosotros debemos rechazar la tradición crítica, pero ellos nos dan el apodo de ser fundamentalistas, es decir, que somos ciegos, voluntarios, que somos cerrados, que somos ortodoxos, ¿no es cierto?, y que no queremos ver más de ahí, una realidad, como ellos le llaman, ¿no? Entonces nos llaman fundamentalistas. Así como así como el catolicismo romano se extravió al buscar la certidumbre de la infalibilidad del Papa, porque ellos no pueden, hasta ahora, no pueden demostrar bíblicamente que el Papa es infalible. Se extravían. Así también la Reforma se descarrió al buscar la infalibilidad de la Biblia. Cuando digo de Reforma, vamos a ver más adelante, esto se va a aclarar un poquito más. ¿Ok? ¿Ya? Pero lo que yo quiero indicar es, estos críticos de la alta crítica decían, así como el catolicismo romano se extravió para buscar una certidumbre de la infalibilidad del Papa, así también los de la Reforma, ellos, o sea, los de la alta crítica dicen así, se ha descarriado al buscar la infalibilidad de la Biblia. ¿Ok? Eso es lo que ellos piensan, estos de los de alta crítica. Buscar la certeza religiosa en una Biblia infalible constituye un enojoso contrasentido. Ellos no pueden entender, ellos entienden que el hecho de que puedas buscar una verdad religiosa en una Biblia, o sea, un libro infalible constituye, dice, un contrasentido. Ellos no lo pueden entender así, ya según su lógica. Se nos previene que el persistir en la defensa de la doctrina reformada y la infalibilidad de la Biblia nos conduce a resultados catastróficos. Ellos dicen, ¿no?, que si ustedes van a persistir en defender la doctrina reformada de la infalibilidad de la Biblia, nos va a conducir a resultados catastróficos. Y vamos a ver qué resultados catastróficos ellos dicen, ¿no? Para ellos, por ejemplo, la Biblia no es más que un testigo humano de la verdadera revelación. O sea, bajan de nivel a la palabra de Dios. O sea, para ellos la Biblia no es la palabra de Dios, ¿no?, sino más bien es un testigo humano que busca una verdadera revelación. Para ellos la Biblia es un testigo falible que nos pone en contacto con la revelación. ¿Ya?
Ahora, eso es lo que más o menos habla la alta crítica con este señor Wilhelm que hemos visto, ¿no? Y vamos a ver otro personaje también que también ha hecho esto, ¿no? Que es Barth y la Biblia. Estos son teólogos que han influenciado en su tiempo, han tenido gran influencia dentro de la iglesia, ¿no? Y estamos hablando no de hace poquito, ¿no? Estamos hablando de hace años que han tenido influencia. Por eso es interesante que podamos conocer. Por ejemplo, no es poco difícil probar la autoridad de la Biblia por medio de una apologética racional. O sea, no podemos probar que la Biblia es autoridad por medio de un mecanismo de defensa racional. O sea, racionalmente, ¿qué dice este señor Barth? Dice que racionalmente, según nuestra razón, nuestra lógica humana, nosotros no podemos, nos es difícil probar la autoridad de la Biblia, dice, ¿no? Si utilizamos nuestra razón, nuestra capacidad racional, no podemos probar. Juan Calvino indica que únicamente que el testimonio del Espíritu Santo puede convencernos de la autoridad de la Biblia. Y eso es verdad, hermanos. ¿Ya? Solo la intervención del Espíritu Santo nos puede convencer de la autoridad de la Biblia. ¿Ok? Solo tiene que haber un milagro, solo tiene que haber una intervención divina para que nosotros podamos convencernos de la autoridad de la Biblia. Si no, vamos a tener, pues racionalmente no vamos a poder defender, no vamos a poder probar. Karl Barth criticaba la posición ortodoxa del siglo XVI. ¿Ya? O sea, Barth criticaba a los que eran los que formaban, los que tenían fundamentos firmes con la palabra de Dios, criticaba esa posición, ¿no? Que hacía de la Biblia un dictado celeste. O sea, él decía, ¿no? Que los que tenían la posición ortodoxa, es decir, la posición de aceptar la palabra de Dios por fe, Barth decía que no se puede, pues, no podemos ver que hay personas que hacen de la Biblia como un dictado celestial, que viene del cielo, ¿no? Una cosa así. Y se levantó contra el error de la iglesia, así lo llama él, el error de la iglesia, que considera que la Biblia se halla realmente contenida en libros de las Sagradas Escrituras. ¿Ya? O sea, él no podía entender, él decía, ¿por qué vamos a limitar a Dios en un libro? ¿Ya? Él no entendía, ¿por qué solamente en este libro, ¿no? Lo vamos a encerrar a Dios? ¿No? Entonces, eso es lo que él cuestionaba acerca de la palabra de Dios, ¿no? Según él, es imposible que pudiese ser contenida en un libro. O sea, para él, la palabra de Dios no puede estar contenida en 66 libros. ¿Ok? Es por eso que Barth rechaza toda identificación entre la palabra de Dios y la Biblia. Esto compendio de 66 libros, ¿no? Él rechaza, ¿no? Para él, esto no es la palabra de Dios. ¿Ok? No puede estar aquí contenido, solamente aquí. Niega la inspiración de la Biblia en el sentido de que la palabra de Dios estuviera contenida en el libro de la Biblia. O sea, dice que esto no puede ser inspiración divina. ¿Ya? No puede ser inspiración divina, sino que la palabra de Dios es otra, ¿no? Ahora, según Barth, para nosotros la Biblia es un testigo humano infalible de la revelación original de Dios. ¿Ok? Barth decía que para nosotros los ortodoxos, ¿no? La Biblia es un testigo humano, nada más. O sea, de uno que ha visto a Dios, eso ha escrito, nada más. Y falible de la revelación original de Dios. Entonces, estos pensamientos de estos teólogos, estamos hablando de gente creyente, teólogos, no estamos hablando de gente, filósofos, cosas así, sino son gente que dentro de la iglesia ha tratado de influenciar con este tipo de pensamientos. Barth afirma que no hay más que una sola revelación, no hay revelación general en la creación. ¿Ya? O sea, nosotros sabemos que hay dos tipos de revelación, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos tipos de revelación? La revelación general, que es la revelación
que nosotros podemos ver a Dios a través de la creación, ¿no es cierto? Y la revelación especial, que es la inspiración, esa es la parte personal que Dios viene y te inspira, ¿no? Pero para Barth dice que no hay más que una sola revelación, no hay revelación general en la creación, dice que no puedes ver a Dios en la creación. Y el argumento de Barth en contra de la doctrina ortodoxa de la inspiración es de afirmar que no podemos encerrar a Dios en un libro. ¿Ok? Bien, vamos a ver ahora la actualidad de la palabra de Dios. No existe la más mínima contradicción entre la actualidad de la palabra y la palabra que en otro tiempo nos fue dada. ¿Ya? Muchos dicen, ¿no?, que este libro ha tenido, digamos, su valor hace mucho tiempo, en otros tiempos. Pero hoy día que vivimos en la actualidad, que es un tiempo moderno, un tiempo donde la ciencia ha desarrollado y se están descubriendo muchas cosas, entonces ya como que en este tiempo ya esto ya no es tan importante, ¿no?, la palabra de Dios, ¿no? Por eso dice, no existe la más mínima contradicción entre la actualidad de la palabra y la palabra que en otro tiempo nos fue dada. Miren, en los tiempos de la universidad, yo he tenido la posibilidad de estar en la universidad en los tiempos en el cual en nuestro país vivía momentos difíciles, ¿no es cierto?, de violencia política, terrorista, y donde hablar de Jesús en la universidad era terrible, ¿no? Y yo formé parte de la Asociación de Grupos Evangélicos Universitarios del Perú, AGEUP, y teníamos una base acá en la Universidad Nacional San Antonio Abad, de la Comunidad Bíblica Universitaria. Ahí nos reuníamos todos los estudiantes que éramos creyentes de diversas iglesias, ¿no? Nos juntábamos y teníamos como misión, como campo de misión, la universidad. Entonces, ir a hablar a la universidad no es pues decir Jesús te ama y punto, ¿no? Porque la persona no te va a recibir eso. Hemos hablado con personas escépticas, ¿no?, con personas abiertamente declaradas ateas, comunistas, ¿no?, que tenían... entonces, era pues un poco difícil ¿cómo poder defender la fe allí? No era suficiente decir Jesús te ama y punto, no. Ahí teníamos que hablar con mucha, ¿cómo le podríamos decir? Realmente dependiendo de Dios. Teníamos que formarnos, teníamos que aprender a leer la Biblia nosotros mismos, teníamos que empezar a autoeducarnos, leyendo libros cristianos. Me acuerdo que en ese tiempo había un teólogo cristiano, Samuel Escobar, peruano, que tenía mucha influencia en cuanto a los ¿cómo se llama? En cuanto al trabajo universitario para predicar la palabra de Dios. Entonces, y era un poco difícil porque había gente que estaba embebida de ciencia, había gente que estaba embebida en la filosofía, ¿no? Y hablar de Dios era pues como, para ellos era un chiste para ellos, o sea, era algo ilógico. Y a nosotros nos veían con misericordia, nos veían porque nos consideraban pues como unas personas que éramos acientíficos, ¿no es cierto? Porque lo que pensábamos tenía una contradicción con la ciencia, ¿no? Y entonces hablar con ellos, a veces hay mucha gente que a veces ni siquiera nos querían escuchar porque pues era para ellos perder el tiempo y cosas por el estilo. Entonces ellos siempre decían que no hay una relación entre la palabra de Dios y la ciencia. Ellos calificaban la Biblia como acientífica, que no tiene nada de científico, ¿no? Y gracias a Dios ha habido muchos movimientos que han salido a defender, a hacer una apologética de que la Biblia es científica, ¿no? Y exacto. Así es,
Así es, hermana, sí. Hay científicos que a medida que han estado indagando más la ciencia, se han dado cuenta de la existencia de un ser superior, ¿no? Me acuerdo que en esas clases de materialismo dialéctico e histórico, vino un cura jesuita, ¿no?, invitado por un católico que había allí, y que él venía a demostrar que la teoría de la evolución era algo que era una teoría, ¿no?, que era muy difícil de que se pueda comprobar porque era una teoría. Y él matemáticamente, ¿no?, este cura matemáticamente demostró que la única posibilidad que pudiera haber, una casualidad que pudiera haber, para que pudiera haber el origen de la vida del hombre, ¿no?, llegó a calcular la intención de que ¿cómo se llama? El número de probabilidades que pueda ocurrir el origen de la vida era un número de ceros, ¿no?, que no alcanzaba a describir toda la pizarra, ¿no? O sea, era una cosa casi que no podría ocurrir eso. Entonces, realmente, pues, cada vez más nos estamos dando cuenta que la Biblia es más científica, cada vez más. Todos los últimos descubrimientos científicos que están viendo nos está conduciendo a confirmar más bien que el cristianismo, ¿no?, que la Biblia es científica y no se opone a ningún movimiento científico que hay. ¿Ok? Ahora, vamos a ver ahora, y esta es la parte un poquito más fuerte, diríamos así, acerca de la Reforma y el neoprotestantismo. Hay dos escuelas que vamos a ver aquí. Uno es la Reforma, o sea, todo el movimiento, el principio bíblico que ha movido a la Reforma, ¿no?, que es lo que nosotros defendemos, y salió dentro de los cristianos, salió otro movimiento que es el neoprotestantismo. ¿Ok? Y vamos a ver rápidamente estos dos movimientos. Veamos un tema que plantea un problema, el de las relaciones entre el protestantismo de la Reforma y el modernismo, o también llamado neoprotestantismo, que han surgido en los siglos XVIII y XIX. ¿Ok? Hay dos líneas, ¿no? En los de la Reforma, los que hemos partido de la Reforma, de los principios bíblicos de la Reforma, y la otra línea es el modernismo o el neoprotestantismo. ¿Ok? Que estos movimientos han surgido en esos siglos, en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Ahora, hay una diferencia radical entre el protestantismo de la Reforma y el neoprotestantismo. Hay una diferencia entre estos dos. Primero, los protestantes ortodoxos, es decir, los de la Reforma, se dan cuenta de la distancia que separa a la Reforma del siglo XVI de todas las formas posibles del neoprotestantismo. ¿Ok? O sea, los protestantes ortodoxos se dan cuenta de la distancia que hay entre la Reforma que ha habido en el siglo XVI con frente a las posibles formas del neoprotestantismo. Por ejemplo, para entender a este neoprotestantismo, este señor E. Troels, ¿no?, indica que el protestantismo antiguo, es decir, el de la Reforma, el que nosotros defendemos, era un concepto, dice, animado por el sobrenaturalismo. ¿Ya? O sea, este señor Troels decía, ¿no?, que los protestantes de la Reforma del siglo XVI todavía, ¿no?, del siglo XVII, ese protestantismo antiguo era un concepto que estaba movido, estaba animado por el sobrenaturalismo. ¿Okay? Que había algo sobre... Mientras que el neoprotestantismo, o sea, el nuevo movimiento moderno, protestantismo, es la expresión de un pensamiento moderno, ¿no? Hasta diríamos, entre comillas, más real, ¿no? Más real. Ahora, modernistas y liberales consideran a la ortodoxia de la Reforma, es decir, al movimiento de la Reforma, como una posición inaceptable. O sea, ya en este tiempo moderno ya no podemos aceptar
las posiciones de la Reforma protestante antigua. Es incompatible, dice, con los conceptos de nuestra época moderna y que no tiene en cuenta los resultados de la ciencia moderna del mundo, ¿no? Ellos así eran el planteamiento de estos modernistas liberales de la neoreforma. Ahora, dos formas de protestantismo. Entonces, ¿qué pasa? Se está viendo que hay dos movimientos dentro de los protestantes, ¿no? Hay un movimiento que es el movimiento protestante de la Reforma, el antiguo, y hay otro movimiento que es un movimiento moderno, que es el nuevo, el neoprotestantismo. Entonces, hay dos movimientos del protestantismo, y esto aprovechó la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice, al ver que hay dos formas de protestantismo, el catolicismo romano nos pide con insistencia cuál de los dos es pues el verdadero protestantismo. O sea, los católicos empiezan a ver, ¿no? Ya entre ellos están peleando, ya hay divergencia entre ellos, ¿no? Entonces, ¿cuál de las dos líneas es el verdadero protestantismo? Pregunta la Iglesia Católica. Ante tal situación, Roma indica que esto significa la debilidad del protestantismo en comparación con su Iglesia. Claro, dice, bueno, pues ahí está, pues es la consecuencia que hay, ¿no? Los romanos dicen, no, esto es una debilidad, ya que está habiendo divergencia entre estos movimientos, ¿no? En comparación con nuestra Iglesia que sigue unida, sigue fuerte, ¿no es cierto? Entonces la Iglesia Católica Romana indica que el protestantismo moderno es la consecuencia inevitable del antiguo. O sea, eso es lo que ha producido la Reforma. El movimiento del siglo XVII, ¿no? Ese movimiento que salió con Lutero, ahí está la consecuencia. ¿Cuál es? Que aparezca este movimiento neoprotestantismo. Esa es la consecuencia que hay. Porque vamos a ver más adelante este neoprotestantismo, qué es lo que va a empezar a cuestionar. Y es fuerte lo que va a empezar a cuestionar este neoprotestantismo. Entonces Roma, como dice, al río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Roma, por ejemplo, afirma que el protestantismo desde su origen prescindió de la única autoridad que pudo mantener la vida y la sana doctrina, la Iglesia y la Biblia. Es lo que dice Roma, ¿no? Según lo que ellos dicen, ¿no? Que ha roto con la Iglesia y bueno, la Biblia lo ponen ahí, ¿no? Y dice que eso es el problema del protestantismo, ¿no? Cuando la autoridad absoluta de la Iglesia es rechazada, dice, ¿no? Cuando rechazan al Papa, y todo esto termina en una revolución, en un movimiento fuerte, ¿no? Entonces, el catolicismo está íntimamente persuadido de que en el mundo moderno, el mundo del modernismo, del liberalismo, es la consecuencia directa de la desobediencia y de la rebelión de los reformadores. Ya, entonces echa la culpa, ¿no? Roma echa la culpa. Hoy en día en el mundo hay un mundo moderno, hay liberalismo, todo esto es consecuencia ¿de qué? De la Reforma, ¿no? Si no hubiese habido la Reforma, quizás hubiésemos estado en el mundo oscuro, como dicen, ¿no? En el oscurantismo. Pero la Iglesia Católica aprovecha esta visión que hay para llevar aguas a su molino. Esta teoría católica es insostenible desde un punto de vista histórico, ya que simplifica en demasía la evolución de la historia y desprecia otros hechos como la influencia del humanismo. Había otro movimiento que había en esos tiempos también, era el movimiento del humanismo. Okay, no es que porque ha habido esos problemas de la Reforma con los neoprotestantes, etcétera, etcétera, que haya llevado a que haya un mundo moderno y caótico. No, sino que Roma, ¿no? En su argumento olvida que también ha habido otro movimiento fuerte que se ha desarrollado en esos tiempos, en esos siglos, que era el movimiento del humanismo. ¿Ok? Que hubo después de la Reforma. ¿Okay? Entonces eso es lo que obvia Roma en su análisis, ¿no? Que ha hecho. Desde el siglo XVI el humanismo ha planteado cuestiones álgidas a la Iglesia romana. Vamos a ver, por ejemplo, la controversia entre Lutero y Erasmo. ¿Ok?
Erasmo, por ejemplo, alababa el valor de la naturaleza y sus aptitudes y defendía el libre arbitrio del hombre. O sea, Erasmo alababa, ¿no?, el valor de la naturaleza y las aptitudes del libre arbitrio del hombre. Se oponía a la doctrina de la total corrupción de la naturaleza humana. O sea, Erasmo pensaba que el hombre, sí, pues el hombre es malo, pero no es tan malo. ¿Ok? El hombre no es corruptible totalmente, es corruptible en algo, ¿no? Pero no totalmente, ¿no? Hay algo de bueno en el hombre, hay algo de bondad en el hombre. Eso es lo que planteaba Erasmo, ¿no? Entonces, sin querer queriendo, este señor, Erasmo, se convirtió en el apóstol del antiguo semipelagianismo. Pelagio, ¿no? ¿Qué decía Pelagio? Pelagio pensaba que el hombre tenía bondad, una suficiente bondad como para poder salvarse, ¿no? Entonces, este Erasmo se convirtió en un seguidor, diríamos así, un apóstol, ¿no?, del antiguo semipelagianismo. La Iglesia romana proclama que San Agustín de Hipona es considerado como un padre de la Iglesia católica, y dentro de la doctrina de San Agustín de Hipona se contradice, o sea, ellos mismos, o sea, la Iglesia católica, que reconoce a San Agustín como padre de su iglesia, también se contradice con lo que enseña San Agustín. ¿Y San Agustín qué enseñaba? Enseñaba de la doctrina de la gracia soberana. Entonces, por eso la Iglesia romana obvia pues esto del movimiento del humanismo que ha habido, ¿no? Entonces, por eso dice, no constituye un problema capital para la teología romana su concepto de humanidad, de la bondad del ser humano y de la razón que nos ha sufrido las consecuencias del pecado. Claro, entonces hay una contradicción. Por eso, hasta hoy en día, la Iglesia Católica no quiere pues entrar a discusiones, como podríamos decir, doctrinas, ¿no?, que están netamente en la palabra de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque si entraran a someterse a lo que dice la palabra de Dios, la Iglesia Católica se cae. Se cae. ¿No? Y no pueden pues hacer eso, porque significa caer todo un imperio. Imagínense, la Iglesia Católica hoy en día es un imperio. Es todo un imperio, y uno que venga y empiece a cuestionar con la palabra de Dios, ¿no? Y se caen todas las doctrinas que ellos tienen, se cae en la doctrina de María, se cae en la doctrina de la infalibilidad del Papa, se cae toda la doctrina y desaparece la Iglesia Católica. Por eso ellos tienen, ¿no?, un serio problema con esto de la humanidad, ¿no? Ahora, vamos a volver al neoprotestantismo, que esto sí preocupa, porque esto sí es de adentro, de nosotros mismos, ¿ya? El neoprotestantismo acusa a la reforma de pesimismo de la doctrina del pecado y de la corrupción original. O sea, ¿qué dice el neoprotestantismo? Bueno, dicen que el hombre es totalmente malo, que el hombre es incapaz, que el hombre está muerto, que no puede salvarse a sí mismo, que es incapaz de salvarse a sí mismo, no puede entender, prácticamente es pesimista, ¿no? O sea, es lo que piensa el neoprotestantismo, ¿no?, que es una concepción pesimista del hombre, de la doctrina del pecado, ¿no?, y de la corrupción. Ellos toman esa idea. El protestantismo moderno afirma que la ortodoxia no es consecuente con ella misma y que solamente el neoprotestantismo ha sabido aceptar todas las consecuencias de la revolución del siglo XVI. Miren, el neoprotestantismo o el protestantismo moderno afirma que los ortodoxos, es decir, los que nos mantenemos todavía con la doctrina de la Reforma, dice que nosotros no somos consecuentes, primero con la misma doctrina, sino que solamente el neoprotestantismo ha sabido aceptar las consecuencias de la revolución del siglo XVI. ¿Ya? O sea, con el adelanto de la ciencia, con el adelanto de la historia, con todas esas cosas, ¿no?, que plantea la ciencia. Dice que el neoprotestantismo solo ha podido aceptar todas esas consecuencias y que más bien la ortodoxia antigua, ¿no?, no es consecuente, ¿no? No se ha podido. Entonces, ahora apunta especialmente
a la sumisión prestada por la Reforma a una revelación sobrenatural y a la Sagrada Escritura. O sea, está cuestionando, ¿no? Estos de la nueva Reforma, los neoprotestantes, están apuntando, o sea, cuestionan, ¿no?, la sumisión que nosotros, como la Reforma antigua, nos sometemos a la revelación sobrenatural y a la Sagrada Escritura. Para ellos no aceptan eso, ¿ok? No aceptan, no cuestionan de que haya una revelación sobrenatural. Todo es racional, ¿no? Y de la Sagrada Escritura. Es algo sobrenatural, lo sobrenatural. En los Países Bajos, que son Holanda, todos ellos, los modernistas reconocieron sinceramente que su modernismo era incompatible con el cristianismo de la Iglesia. ¿Okay? Así, hay planteamientos, ¿ah? Ellos plantean así, dentro de lo que son los ámbitos teológicos, ¿no? Ellos plantean así, dicen que el modernismo en el cual vivimos no puede ser compatible con el cristianismo antiguo de la Iglesia, ¿no? Indicaban que les resultaba imposible defender por mucho tiempo el verdadero significado de la oración en términos cristianos. Miren, no podían defender ya por mucho tiempo el verdadero significado de la oración, de orar así a Dios, ¿no? Ya no podían defender. Pero para estos modernistas era algo que no podían entender, es algo sobrenatural, algo que no va con la razón. No, ellos podrían decir, ¿cómo va a estar orando aquí en cuatro paredes si no hay nadie? No hay nadie. ¿No? Afirmaron que su neoprotestantismo, o sea, el modernismo, era el verdadero cristianismo auténtico y consecuente. ¿Ya? Hubo un profesor holandés que enseñaba a sus estudiantes de teología, que era absolutamente imposible que Jesús resucitara a los muertos. Y todos los estudiantes aplaudían y prestaron su conformidad a tal afirmación. Ahí, aunque nos parezca un poco fuerte, pero hay estos tipos de enseñanzas en seminarios, ¿sería así? Seminarios, ¿sí? Seminarios donde hay estudiantes que estudian teología y donde ya se enseña este tipo de cosas que ya cuestionan algo sobrenatural, porque eso de resucitar de los muertos es algo sobrenatural para ellos, ¿no? Que no encaja en el conocimiento de la razón, y no encaja también con la ciencia que se desarrolla hoy en día. Y ¿saben qué pasa? Que hay influencia, y eso tenemos que tener cuidado también, porque hay influencia, puede haber influencia dentro de nuestras iglesias. Por eso hay que tener mucho cuidado. Se trata de recortar el contenido de la fe y de las doctrinas cristianas. O sea, ellos tratan de recortar la fe, las doctrinas cristianas que hemos aprendido. Hay oposición en contra de los símbolos de los apóstoles. Hay oposición en contra del nacimiento original de Jesús. Para ellos es algo también ilógico, ¿no? En contra de la resurrección, en contra de la expiación de Cristo. O sea, todas estas cuestiones se están cuestionando ya. ¿Ya? Se le acusa a la iglesia de conservarse, a la iglesia reformada, a la iglesia de la Reforma, se le acusa de conservar una forma anacrónica, antigua del cristianismo que no servía sino para ser arrumada, ¿no? Ya esas enseñanzas son ya cosas anacrónicas, que todavía estás enseñando eso, ¿no? Hay teólogos que aceptaron los términos de nuestros símbolos y de la doctrina, pero dándoles otra interpretación. Hay otros que, bien, abiertamente no es que no lo rechazan, sino lo aceptan, pero le dan otra interpretación. Eso es peor todavía, ¿ok? Apareció el inmenso peligro para la iglesia de que cada cual pudiese interpretar a su manera la confesión de fe. Ya hay personas que dicen, ya bueno, yo puedo creer esto del nacimiento virginal, pero yo le puedo dar una interpretación sesgada, ¿no? Entonces, hay esos tipos y esto es una amenaza muy seria para la iglesia, hermanos. Una amenaza muy seria. Yo cuando he leído esto, realmente no podía entender, ¿no? Que como en otros lugares ya se está tomando estas posiciones. No sé, acá en Cusco todavía no veo esto, pero no sé si en Perú, en Lima, no sé, posiciones así, pero
Me imagino que en otros lugares ya habrá, no sé, el hermano Scott que viene de otra realidad, ¿no? De repente él quizás puede darnos un comentario al respecto, ¿no? Que si hay esta influencia en las iglesias, ¿no? ¿Estás viendo así algunas influencias? Tal vez nos puedas compartir un poquito. Claro, yo creo que hay acá también. Sí, ya está empezando a ver, ¿no? Entonces, ahora, más adelante vamos a ver cuál va a ser nuestra actitud al respecto cuando hagamos esto, ¿no? Ahora, el neoprotestantismo y la autonomía de la razón. El protestantismo moderno ejerció una influencia considerable. El protestantismo de la Reforma parecía lógico, pero por debajo de las exigencias de la ciencia y de los conceptos modernos del mundo. Así cuestionan esto, ¿no? El protestantismo moderno, el neoprotestantismo, que ha ejercido una influencia considerable, decía que el protestantismo de la Reforma parecía, dice, lógico, ¿no? Pero por debajo de las exigencias de la ciencia y los conceptos modernos del mundo. ¿Ya? Eso es lo que así planteaba este neoprotestantismo. Entonces, el neoprotestantismo ha penetrado en nuestras comunidades y en la iglesia que se le oponía era tildada de antigua. Cuando una iglesia se oponía a este movimiento, se le consideraba a esa iglesia como una iglesia que era una iglesia antigua, arcaica, vetusta y temerosa delante de los resultados infalibles de la ciencia, ¿no? Que no podíamos nosotros defender cualquier cosa que la ciencia daba. Y para hacer frente a esta situación se tiene que tener, ¿qué cosa? Una fe viva y la escucha constante del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que hacer, queridos hermanos. Ante tal situación, como dice aquí de repente, hermano, ya está acá en el Cusco estos movimientos. Entonces no nos sorprenda cuando escuchemos algo así. Nosotros lo único que tenemos que hacer es tener una fe viva. ¿Y qué significa tener una fe viva? ¿Perdón? Claro, creer y vivirla, ¿ok? Creer y vivirla, practicarla, ¿no? Creer y vivirla y estar siempre sensibles a lo que nos guía el Espíritu Santo, ¿ok? El Espíritu Santo. Tenemos que conocer las fuentes vivas de la Reforma, ¿ok? Eso es muy importante, hermanos. No es que sea antiguo, no es que sea arcaico, no es que sea vetusto, porque la palabra de Dios nunca va a ser arcaica. La palabra de Dios es actual. Él nunca va a perder su validez, la palabra de Dios, porque en todo tiempo la palabra de Dios es la palabra de Dios, y así va a ser. Pero tenemos que conocer las fuentes vivas de la Reforma. Tenemos que empezar a aprender nuestra doctrina, la doctrina sana, la doctrina de la Reforma. Nosotros tenemos también allí, por ejemplo, la doctrina de Juan Calvino. Tenemos la Confesión de Fe de Westminster, que son documentos que han sido, son producto del estudio de la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios. Entonces, consiste, por ejemplo, tenemos que conocer las fuentes vivas de la Reforma. Nuestra originalidad consiste precisamente en el rechazo de toda original relación con el Evangelio. O sea, algo que cuestiona el Evangelio tenemos que rechazar. El protestantismo moderno afirma que el valor del progreso científico venía de que la ciencia moderna no tenía prejuicios, que era puramente racional, la única concepción válida del mundo. Así es lo que decían ellos. Lo único que vale acá en el mundo es, ¿qué cosa? Que tenía que haber un sustento racional. O sea, que tenemos que adaptar a nuestra lógica humana, ¿no? Si no es a nuestra lógica humana, entonces no sirve, ¿no? Entonces eso es algo que tenemos que ver. Este señor, otro alemán, el señor Bullmann, teólogo de la escuela dialéctica, es teólogo de la escuela dialéctica, llevó una campaña contra lo que él llama los elementos míticos del Evangelio. Hay mitos en el Evangelio, dice. Trata de demostrar que en estos tiempos modernos es indispensable sacar del Evangelio todos estos elementos míticos. O sea, cuando queramos predicar el Evangelio, tenemos que sacar, dice nuestra prédica, todo lo que se considera como mítico, ¿no? Dice que ya no es actualizado, ¿no? Es necesario, dice, desmitificar el Nuevo Testamento, ya que se posee ahora un concepto más científico
del mundo. Bullmann considera su posición teológica como una obra pastoral, dice, ¿no? O sea, él todavía lo considera como una obra pastoral, un testimonio a favor del pueblo, ¿ok? La antigua concepción reformada, fundada en la Biblia, que se aferra a acontecimientos sobrenaturales como por ejemplo la venida de Jesús en la carne, el nacimiento virginal, la resurrección, la ascensión y el retorno de Jesús, hoy en día es imposible vivir en semejante perspectiva. ¿Ya? Es algo ilógico, dice, ¿no? En un nuevo protestantismo se tiene que transferir el evangelio mitológico a formas nuevas de pensamiento, a pensamientos más modernos, ¿ok? Entonces, hermanos, créanme que todos estos han creado influencia dentro de la iglesia. Este movimiento que se llama el movimiento modernista o el movimiento neoprotestantismo, ¿no? Que reniega, ¿no?, con el origen de la verdadera reforma. ¿Ya? Finalmente, para terminar, ortodoxia y amor, ¿no? ¿Cómo debemos hacer frente nosotros ante estas personas? Primero, debemos sentir piedad, misericordia por estos teólogos, por su pobreza espiritual, teniendo la esperanza de que algún día vuelvan a la ortodoxia nuevamente. ¿Ok? No debemos subestimar la ciencia. ¿Ok? El hecho de que, digamos, seamos ortodoxos, eso no quiere decir que debemos despreciar la ciencia, ¿no? Debemos afrontar al nuevo protestantismo con amor. ¿Ok? Con amor. Con amor y escuchar siempre las Santas Escrituras. ¿Ok? Entonces, la única manera es que debemos siempre aferrarnos. Por eso, el movimiento de la Reforma fue la sola Escritura, como la única autoridad que tiene sobre nosotros, ¿no? En tanto a nuestra creencia y a nuestra conducta, conducta de cómo debemos vivir. Esta es nuestra autoridad. A Él nosotros creemos la palabra de Dios, que aquí está la palabra de Dios y que es autoridad para nosotros y que nosotros debemos someternos a ellos. No podemos nosotros cuestionarla, no podemos juzgarla. ¿Por qué? Porque simplemente somos criaturas. Es una pretensión nefasta tratar de cuestionar, ¿no? Tratar de cuestionar algo que viene de nuestro Creador. Es como decir que la hormiga cuestiona al elefante, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces, y frente a estas personas que, no sé, que han dado este tipo de pensamientos tan fuertes como desmitificar el Evangelio, de estar acordes a la ciencia y de cuestionar la infalibilidad y la autoridad de la palabra de Dios dentro del movimiento cristiano, es algo que hay que tomarlo en cuenta, y lo único que tenemos que hacer es simplemente tratarlos con amor a esas personas y tener la esperanza de que puedan volver nuevamente al camino de la ortodoxia. Que el Señor los bendiga.